Buenos días a todos. Soy el doctor Aníbal Damonte y para mí es un gusto moderar esta sesión en conjunto con el doctor Diego Pérez de Arenaza, que se está conectando en cualquier momento, y como moderador digital con el doctor Marcelo Lange. El título de esta sesión es sumamente importante porque es el rol actual y futuro de las imágenes en intervencionismo estructural y en el intervencionismo coronario. Hoy en día esto es, para el desarrollo que ha tenido la especialidad, es un complemento indispensable y dependemos de todas estas integración de imágenes para obtener los resultados óptimos en este tipo de procedimientos. Así que creo que es una sesión de muchísima trascendencia. Quiero recordar que el rol del moderador digital es para que los asistentes en la audiencia puedan enviarle preguntas a través del panel que tenemos abajo. También aclararles que quienes necesiten una traducción, abajo tienen la oportunidad de tocar el botón de presentación. Y bueno, durante esta sesión vamos a tener como disertantes a los doctores Mariano Falconi, al doctor Fabián Samo, al doctor Gastón Rodríguez Granillo, a la doctora Rosana Campisi y al doctor Héctor García García. Y al final de las presentaciones tenemos un panel de expertos con el cual vamos a discutir, porque todas estas presentaciones están muy relacionadas entre sí, integrados por el doctor Miguel Cerdá, el doctor Carlos Gino, el doctor Antonio Rabú, el doctor Mario Fernández, el doctor Carlos Fernández Pereira y el doctor Alexandre Cuadros. Para mí es un gusto que todos ustedes hayan aceptado participar. Ahí ya lo veo al doctor Diego Pérez de Arenaza conectado. Y voy a invitar que el primer disertante, el doctor Mariano Falconi, quien nos hablará de tomografía computada, el implante valvular aórtico transcatéter, planificación, predicción de complicaciones y seguimiento, empiece a compartir su pantalla. Bueno, gracias, buenos días. Creo que están viendo la pantalla. Perfectamente bien. Vamos a brevemente decir un poquito cuál es el rol de la tomografía, que pensamos que es un rol fundamental, por lo menos hoy en día, en la planificación de implante valvular aórtico percutáneo. Hay muchas guías, hay mucho material escrito sobre esto para quien tenga que estar lidiando con este tipo de tareas todos los días, que recomendamos leer porque realmente no es una tarea sencilla y todo lo que deriva del implante percutáneo viene de las mediciones y de la precisión de este método, por lo cual tenemos que ser muy exhaustivos en la realización. ¿Por qué hacemos tomografía o por qué hacemos un método de imagen? Porque tenemos que evaluar muy bien el área de implante y tenemos que evaluar muy bien la navegabilidad, y si bien hay varios métodos no invasivos que nos permiten estudiar, la tomografía tiene la característica de ser una técnica muy precisa y completa en la evaluación de ambas áreas, mientras que, por ejemplo, la ecocardiografía, vamos a hablar, puede evaluar el área de implante de manera similar, pero no así los accesos, y la resonancia podría evaluarlo, pero de una manera mucho más engorrosa y lenta, por lo que la técnica hoy de primera elección es la tomografía, como voy a tratar de mostrar, y nosotros usamos las otras técnicas cuando no podemos usar tomografía, pero nuestra primera elección siempre es la tomografía porque podemos evaluar muy bien esto. ¿Y cuando hacemos la tomografía? Un procedimiento que lo vamos a hacer, por supuesto, gatillado, por lo menos el gatillado tiene que abarcar todo el área del corazón para que la estructura salga bien quieta, y en algún momento preciso del ciclo cardíaco, que de elección es la mesosístole, y esto es así porque varios autores hemos demostrado que el landing zone tiene un cambio de forma, de área y de geometría durante todo el ciclo cardíaco, y el momento de mayor tamaño es justamente en la mesosístole. Y por eso es que se recomienda medirlo ahí, salvo en situaciones excepcionales como las miocardiopatías hipertróficas asociadas con obstrucción al tracto de salida, donde puede tener un tamaño mayor en mesodiástole. Así que el gatillado tiene que ser retrospectivo, o si lo vamos a hacer prospectivo, tiene que adquirirse en mesosístole. Esto es importante porque para los que hacen tomografía coronaria es un procedimiento diferente, dado que las coronarias las adquirimos en general en la mesodiástole. Dicho esto,
¿Por qué elegimos tomografía? Porque tomografía, y voy a tratar de mostrarles, es la que de alguna manera nos permite medir con más precisión el área y nos da áreas generalmente más grandes que la ecocardiografía, indudablemente mucho más que la ecocardiografía 2D, que no está ya autorizada para usar en el implante. Fue la primera técnica que se usó, el transesofágico 2D, pero sabemos que infraestima mucho porque solamente puede medir el diámetro menor del anillo, que no es representativo del anillo real. Pero aún con ecocardiografía 3D, en general, con el mejor método ecocardiográfico que es la planimetría tridimensional, tenemos una infraestimación del área, como les voy a mostrar, que suele ser sistemática, por lo tanto se recomienda hacerlo con tomografía. Hay trabajos que han comparado in vitro, este es uno de ellos, las técnicas de resonancia, tomografía y eco, y esto si bien es in vitro, con un anillo calcificado, pero por supuesto, como dijimos, con el corazón quieto, esto es una prueba de laboratorio, nos muestra que el método más preciso probablemente sea la resonancia, pero el que más se le aproxima a la resonancia es la tomografía, y como yo comentaba, en general la ecocardiografía tiende a infraestimar. Y esto lo vemos en este trabajo, que comparó 50 pacientes a donde se hacía con ecocardiografía y con tomografía. Por supuesto, estos eran una evaluación retrospectiva, ecocardiografía 2D. Hoy por hoy se recomienda que si uno no va a usar tomografía, use ecocardiografía 3D transesofágica, no 2D, pero como pueden ver, la infraestimación de la ecocardiografía 2D es sistemática comparado con la tomografía, y esto lleva a que en general se definen tamaños de prótesis más pequeños y consecuentemente se implantan prótesis más pequeñas y mayor riesgo de leak periprotésico en el implante y en el seguimiento. ¿Cuál es nuestro protocolo? Nosotros hacemos de rutina un score de calcio. El score de calcio nos sirve de alguna manera para evaluar, por supuesto, el grado de calcificación aórtica, pero también evaluamos la calcificación mitral, y el grado de calcificación aórtica nos ayuda en esas estenosis aórticas que no tienen gradiente y área concordantes, es decir, paradojales o con disfunción ventricular, definir un poco la severidad de la estenosis, y además es un buen predictor del riesgo de leak, porque el grado de calcificación valvular y la distribución del calcio, tanto en las valvas como en el anillo, predicen leak periprotésico, como vamos a ver. Pero una vez hecho eso, hacemos la tomografía contrastada, en general con un gatillado o prospectivo en sístole, como dijimos, o retrospectivo con todo el ciclo cardíaco y reconstrucciones en sístole para el anillo y en diástole para el resto de las estructuras, y prestamos mucha atención a una evaluación bien anatómica estructural del landing zone. El landing zone lo definimos como los 3 puntos más bajos de los nadires de los leaflets de una válvula trivalva. Cuando es una bicúspide es un poquito más complejo de evaluar, y vamos a medir el diámetro menor, que acá estamos viendo que es este de aquí, el diámetro mayor, el área y el perímetro, y le prestamos mucha atención a la presencia de calcificaciones, la localización de la calcificación, y si la calcificación protruye o no a la luz, como en este caso, que sería un anillo hostil para un implante. Esto lo podemos discutir con los hemodinamistas, porque como pueden ver, bajo el seno coronariano izquierdo tiene una gran calcificación que protruye en forma marcada a la luz. Como pueden ver, anillos hay de todas formas, tamaños y presentación. Algunos son más romboidales, otros son más cilíndricos, otros son muy elípticos, algunos no tienen calcio y son amigables, otros tienen poco calcio, otros tienen mucho calcio, como acabo de mostrar. Es decir, que realmente la anatomía del anillo es impredecible y hay que evaluarla paciente a paciente, y no hay nada que nos pueda decir, si no es un método de imagen, qué es lo que vamos a encontrar. Acá tienen el ejemplo, por ejemplo, de este anillo bastante asimétrico, con una gran diferencia entre el diámetro menor y el diámetro mayor. Si hubiéramos hecho una técnica 2D, hubiéramos dicho un anillo 18, fíjense que acá es 26,6, hubiéramos estado muy lejos de la realidad, con una calcificación por fuera que no protruye a la luz, pero una calcificación por dentro que protruye a la luz. Todo esto es muy importante al momento de evaluar tamaño, tipo de prótesis y riesgo de implante. Habíamos dicho que calculamos también el score de calcio valvular, porque esto nos ayuda a predecir de alguna manera el riesgo de leak y el riesgo de insuficiencia aórtica postoperatoria. Si tenemos un ciclo completo, es decir, un gatillado retrospectivo, podemos entonces hacer planimetría de la válvula aórtica y podemos evaluar con mucha precisión tanto el área valvular como la morfología de la válvula. Las otras técnicas también nos lo permiten hacer. Esto es ecocardiografía 2D, esto es ecocardiografía 3D, todo de nuestro centro. Esto es resonancia y esto es tomografía. Como pueden ver, las diferentes técnicas tienen diferentes imágenes. La resonancia no nos permite ver calcificación porque la técnica precisamente tiene esa limitación.
De todas maneras, algunos autores la sugieren como una ventaja porque al no ver el calcio, de alguna manera tiene menor enmascaramiento de las estructuras pericálcicas. La tomografía para nosotros, repetimos, es nuestra técnica de elección, y el calcio lo vemos muy bien delimitado con la interfase no cálcica, tanto de sangre como tejido, y evaluamos no solo la cuantificación con el score, sino la distribución a nivel de los leaflets. Esto es algo relativamente frecuente, la calcificación del borde libre en la estenosis aórtica, y a veces tiene cierto grado de asimetría que puede dificultar un poquito el implante. Evaluamos también mucho la calcificación del anillo mitral, que si bien no tiene un rol preponderante en el implante percutáneo, puede tenerlo en el futuro, y por eso es que, dado que tenemos en tomografía la posibilidad de evaluar el anillo mitral en concordancia con el anillo aórtico, evaluamos todo lo que es la calcificación mitral, la cuantificamos con el score de calcio, vemos las proyecciones muchas veces de la fibrosa mitroaórtica, del calcio aórtico hacia la fibrosa mitral, y si hay una estenosis mitral degenerativa asociada, algo frecuente, población añosa, calcificaciones extensas de los anillos, podemos cuantificar con área planimétrica tomográfica, que hoy es uno de los métodos de elección, el grado de estenosis mitral asociada. Acá lo estamos viendo muy bien, la distribución del calcio y la planimetría mitral en este paciente con una estenosis moderada severa degenerativa. Otra cosa fundamental es evaluar la altura de las coronarias. Con tomografía realmente se hace muy bien, es muy sencillo de realizar. Una vez que uno tiene delineado el anillo, que es la línea violeta que estamos viendo aquí, podemos evaluar la altura de las coronarias, tanto izquierda como derecha, y cuando tenemos una coronaria baja, por abajo de los 10 milímetros, lo que vamos a evaluar es la profundidad del seno a dicho nivel y cómo es la geometría de la raíz, para ver el riesgo que tiene en un implante de oclusión del ostium coronario, que en general es el izquierdo el que encontramos más bajo, el derecho es infrecuente, aunque algunas veces también encontramos alguna derecha con implante por abajo de los 10 milímetros. En casos dudosos, nuestro centro tiene la posibilidad de hacer simulación 3D. Para esto nosotros tenemos un centro de simulación tridimensional, incorporamos los datos de la tomografía y evaluamos los distintos tipos de prótesis y tamaño, y hacemos con la tomografía un implante virtual para ver cuál puede ser el resultado tentativo con cada uno de los tipos de prótesis de los que disponemos y tamaños, tanto para riesgo de leak, riesgo de migración y riesgo de oclusión. Esto lo hacemos, repetimos, en pacientes limítrofes, en pacientes que tienen anillos hostiles, en situaciones de implante percutáneo con ostium bajo, donde puede haber un riesgo de complicaciones. La proyección angiográfica es otro aspecto que ayudamos al hemodinamista, tratando de predecir en qué proyección va a tener alineados los senos como para poder hacer un implante, tanto seno coronariano derecho en medio, que es la alternativa de elección en general, como la proyección GADA en algunas situaciones en las que la proyección anterior no sea muy amigable. Y otro aspecto, por supuesto, es la anatomía del tracto de salida y del septum membranoso para evaluar el riesgo de bloqueo AB, que cada vez es menos frecuente por el tipo de implante que están haciendo, un poco más alto, pero de todas maneras evaluamos la anatomía del septum membranoso por debajo del anillo virtual. La aorta torácica en toda su extensión, la tomografía en ese sentido es muy amigable para medir la aorta, es muy sencillo. Las otras técnicas son un poco más difíciles. Con resonancia, para medir la aorta tenemos que hacer un corte dirigido a cada uno de los segmentos o hacer una angioresonancia de aorta torácica y abdominal, y con ecocardiografía tenemos limitaciones para acceder a algunos puntos ciegos de la aorta y no podemos ver bien la aorta abdominal. Así que de nuevo la tomografía nos permite medir muy bien los segmentos aórticos y ver una distribución que es difícil de ver con las otras técnicas, que es la distribución tridimensional del árbol y sus ramas, el grado de tortuosidad. Como podemos ver acá, esto es una aorta bastante amigable, con pocas curvas, con poca ateromatosis, donde no tiene una anatomía adversa. Sin embargo, si vemos este caso, tenemos una curva muy marcada, con una angulación a nivel del tercio medio distal de la aorta torácica, que puede hacer dificultar un poco la navegabilidad. Cuando nos encontramos con esto, siempre medimos los ángulos y le informamos al intervencionista que se va a encontrar con este tipo de tortuosidad, lo mismo que con la presencia de ateromatosis, que es otro aspecto importante para tratar de disminuir el riesgo de complicaciones embólicas durante el procedimiento. Acá vemos una aorta relativamente navegable desde el punto de vista de la tortuosidad, no tiene mucha tortuosidad, pero extremadamente enferma desde el punto de vista de la ateromatosis. Describimos los ateromas, la localización, el tipo de placa y la proyección hacia la luz de lo que pensamos que puede ser una placa complicada, como en este caso
una placa blanda con una protrusión marcada hacia la luz. Por supuesto, evaluamos la anatomía del árbol vascular periférico y los accesos, en general, siempre de elección la vía femoral, y cuando la vía femoral, por algún motivo de derecha e izquierda, no son elegibles, por tortuosidad, por enfermedad, por lo que fuere, vamos a tener que evaluar alguna alternativa. ¿Por qué? Bueno, porque las complicaciones vasculares cada vez menos frecuentes, gracias al avance de los dispositivos más delgados y más navegables, de todas maneras siguen estando presentes, y justamente la aterosclerosis circunferencial, los diámetros pequeños y la tortuosidad son los predictores de complicaciones vasculares periféricas. En este sentido, cuando tenemos este tipo de arterias periféricas hostiles, con mucha enfermedad o con tortuosidad, vamos a buscar alguna alternativa, como puede ser el abordaje subclavio, el abordaje carotidio, y tratando de dejar como última elección, desde hace tiempo hace mucho que no hacemos, pero la vía transapical como una alternativa en pacientes que no tienen accesos periféricos. Y por último, la tomografía es un excelente método para evaluar hallazgos no sospechados. Este ejemplo de este paciente, por ejemplo, tiene un defecto de relleno en la orejuela. Este paciente estaba en ritmo sinusal. Cuando encontramos esto, que tiene un defecto de relleno que persiste en las fases tardías, hacemos diagnóstico de trombo, le pedimos un Holter y nos encontramos que el paciente tenía episodios de fibrilación auricular paroxística no diagnosticados, o sea que a veces la tomografía nos puede ayudar a detectar episodios de fibrilación auricular a partir de la presencia de trombos en la orejuela no sospechados. Este otro paciente que vino para un TAVI terminó teniendo, como pueden ver, tortuosidad y aneurismas saculares en la aorta abdominal que dificultaban mucho el abordaje por abajo, se trataron en forma diferida, y algunas veces nos encontramos con malas noticias, como este paciente que también vino para una evaluación de TAVI, y nos encontramos con un nódulo con sospecha de malignidad, con captación y diagnóstico final de cáncer de pulmón. Es decir que, si nosotros tuvimos que hacer un gráfico comparativo, ¿y por qué hablamos mucho de tomografía? Porque la adquisición es operador independiente, las otras técnicas son operador dependiente, el operador tiene que tener una adquisición dirigida, en cambio la tomografía se puede hacer una planificación estándar para todos los pacientes, y después sí, la interpretación va a ser operador dependiente. Es muy práctica, aproximadamente en 10 minutos el paciente entró y salió del tomógrafo. En la ecocardiografía tridimensional transesofágica en general es un estudio semi-invasivo y más molesto, y la resonancia es un estudio mucho más prolongado cuando evaluamos para TAVI. Está de la mano de la rapidez, por supuesto en contra de la tomografía, la radiación y en la necesidad de uso de contraste. Por eso es que cuando tenemos pacientes con insuficiencia renal avanzada no dialítica, en donde utilizar 80-100 mililitros de contraste puede ser un riesgo, usamos ecocardiografía transesofágica 3D o resonancia sin gadolinio. Para todo lo que es la evaluación, ya lo dijimos, de aorta, landing zone y hallazgo no relacionado, la tomografía realmente es un método que no puede ser por el momento superado por las otras técnicas. Así que para terminar, para nosotros es de gran utilidad y es nuestra técnica de primera elección. Nos permite evaluar muy bien el abordaje y el tipo de prótesis a utilizar, tanto de modelo y tamaño, como yo mostré. Cuando tenemos dudas hacemos reconstrucciones simuladas, y en esos pacientes en donde la tomografía no se puede usar porque la insuficiencia renal sería un problema, utilizamos alguna técnica adicional como ecografía transesofágica 3D o resonancia sin gadolinio. Lo que sí creemos que hay que tener todos los métodos disponibles y elegir el que mejor se adapte al paciente en cuestión. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Mariano, porque nos has hecho un recorrido integral sobre el rol de la tomografía multislice, integración de imágenes para implante valvular transcatéter, y por estar dentro del tiempo asignado. Para dar continuación con esta sesión, lo voy a invitar ahora al doctor Fabián Salmo, que nos va a hacer una presentación con respecto a la evaluación multiimagen en las intervenciones para la regurgitación mitral. Fabián, gracias por participar en esta sesión y ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien, buenos días a todos. Muy bien, vamos a hablar un poco de la evaluación multiimagen en insuficiencia mitral. Fundamentalmente vamos a hablar del MitraClip, que como ustedes ya saben es un implante percutáneo de un dispositivo que tiene como fin reducir el grado de insuficiencia mitral. Cuando hablamos un poco de las indicaciones de estos dispositivos, tenemos que dividir la insuficiencia mitral
en dos etiologías, las formas orgánicas y las formas funcionales. Para las formas orgánicas, en aquellos pacientes que están sintomáticos y tienen un riesgo quirúrgico prohibitivo, una opción podría ser la reparación percutánea. Pero en las formas funcionales, donde ha sido más estudiado el implante de MitraClip basados en los hallazgos de estudios COAPT, sabemos que aquellos pacientes que se encuentran sintomáticos, que no son candidatos a terapia de resinmonización o a pesar de tener la terapia siguen sintomáticos o están con tratamiento médico completo, posiblemente una opción para estos pacientes sea la reparación mitral percutánea. Ahora bien, ¿cómo empezamos a evaluar a estos pacientes? Lo más importante para definir es que tengan una insuficiencia mitral significativa. Y eso lo vamos a evaluar de diferentes técnicas, ya sea con Doppler de forma cuantitativa, cualitativa, con imágenes tridimensionales y todo el armamento de imágenes que podemos tener para evaluar la insuficiencia. Eso va a determinar los criterios anatómicos o morfología óptima para el implante de MitraClip que están basados originalmente en el estudio Everest publicado en la década pasada. Son aquellos pacientes que tienen insuficiencia mitral central, que no tienen calcificación severa en el área de Grasping, que tienen una altura de la captación que tiene que ser menor de 11 milímetros y una longitud de la captación menor de 2 milímetros, que tienen áreas valvulares mayores a 4 centímetros cuadrados, que la longitud de la válvula posterior tiene que ser mayor de 10 milímetros, actualmente con los nuevos dispositivos debe ser mayor de 12, y que tengan lo que se conoce como flap gap, que sea menor de 10 milímetros y el ancho del flap menor de 15 milímetros. Porque no solo tenemos que conocer qué pacientes tienen características para poder hacer el implante, sino reconocer a quién no se le puede realizar el implante. Y son aquellos pacientes que tienen síndrome de Barlow, con flap multisegmentarios, severa calcificación del anillo mitral, válvulas mitrales perforadas como consecuencia de endocarditis, o pacientes que tienen áreas mitrales reducidas como consecuencia de una enfermedad reumática. Esto también lo que tenemos que hacer es evaluar anatómicamente la válvula mitral para ver dónde se encuentra la enfermedad para cuando vayamos a abordar con el clip, qué lugar anatómico nos vamos a elegir para reducir la insuficiencia. Nos basamos de imágenes bidimensionales, de imágenes tridimensionales, vistas en FACE, o en vistas de la aurícula izquierda para identificar en qué segmento está la patología, y también evaluamos de imágenes en Doppler color, comparando con las imágenes bidimensionales para poder identificar desde qué lugar se genera el jet para dirigirnos a ese punto con el dispositivo. Esto genera tres grupos de pacientes. Aquellos pacientes que tienen una morfología óptima, que posiblemente en implante es fractible, aquellos pacientes que tienen una morfología probable y aquellos pacientes que tienen una morfología no favorable. La experiencia acumulada y un poco también los años que han pasado han hecho que las indicaciones se corran también estos pacientes, digamos, de un grupo intermedio, más allá de las indicaciones Everest, y sobre todo con el advenimiento de nuevos dispositivos. Y posiblemente la morfología no óptima sea el campo a explorar con el implante mitral percutáneo. Evidencia de implante de la reparación percutánea y también han cambiado los tipos de dispositivos. Actualmente lo que tenemos disponibles son dispositivos de tercera o de cuarta generación, y son dispositivos que tienen ramas más grandes y además son más gruesos para tener la capacidad de poder agarrar la mayor cantidad de tejido. Actualmente en nuestro país tenemos ya la de tercera generación, ya que los de primera y segunda generación ya no están disponibles en el mercado. Yendo al procedimiento en sí, algunas de las imágenes, un punto clave en el procedimiento es la punción transeptal. Para eso vamos a utilizar imágenes biplanares con una sonda transesofágica tridimensional, ya que tenemos que dirigirnos a la porción posterior-superior del septum para tener una buena altura para realizar el implante. Una vez que posicionamos el MitraClip por encima de la válvula mitral, vamos también a utilizar vistas biplanares simultáneas, tanto a nivel bicomisural como en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, para poder orientar correctamente el clip hacia la válvula mitral. Vamos a tratar de identificar dónde está el jet de insuficiencia y dirigirnos exactamente ahí con nuestro dispositivo. Una vez que estamos dentro del ventrículo izquierdo, vamos a tratar de retirarlo lentamente para hacer lo que se conoce como el grasping valvar, para de esa manera generar un doble orificio valvular y reducir la insuficiencia mitral, como en el caso que estamos viendo.
A veces ocurre, bueno, evaluamos el resultado final, valorando gradiente medio, evaluamos con Doppler color, evaluamos el flujo de las venas pulmonares, evaluamos también el área valvular mitral remanente luego del dispositivo. Se cree que un gradiente medio no debería ser mayor de 5, aunque en algunos casos uno es un poquito más flexible con el tipo de gradiente, sobre todo con dispositivos nuevos que son más grandes. Acá tenemos las imágenes, como se ven tridimensionales, tanto de la vista auricular como de la vista ventricular, con el clip correctamente implantado y cómo generamos esta doble orificio mitral remanente luego del implante de clip, pero no todo ocurre con un solo clip. Muchas veces es necesario implantar, como en este caso, 2 clips, debido a que el primer clip colocado en posición central dejó una insuficiencia mitral moderada más. Este es un poco el resultado final con el implante del segundo clip. Pero bueno, ha pasado también que tenemos que llegar a un tercer clip para poder reducir la insuficiencia, siempre y cuando el gradiente medio no aumente en forma significativa. Yendo al reemplazo mitral percutáneo, tenemos que tener en cuenta que tenemos 2 tipos de válvulas que están probablemente diseñadas para el implante de mitral percutáneo y válvulas que están diseñadas para hacer un TAVI, pero que por diferentes cuestiones lo utilizamos para hacer un reemplazo mitral percutáneo. Y podemos hacer reemplazo mitral percutáneo sobre válvulas nativas, sobre todo aquellas válvulas que están severamente calcificadas y no son candidatos a mitral clip, o en pacientes que tienen una válvula biológica previa o tienen una disfunción del anillo protésico. ¿Qué tipo de válvulas tenemos dedicadas al implante percutáneo? Tenemos válvulas que se implantan por vía apical y válvulas que se implantan por vía transeptal. La vía apical es un poco más compleja debido a que requiere intervención quirúrgica, hacer una pequeña sutura, una pequeña apertura a nivel del ápex, y requerimos el apoyo quirúrgico, y se está tratando de diseñar válvulas que se entran por vía transeptal para hacer más fácil el procedimiento, sobre todo porque son pacientes de mayor riesgo. En la evaluación preimplante vamos a utilizar fundamentalmente también la ecocardiografía, evaluar que esté calcificada la válvula, que sea insuficiente. Vamos a tener que valorar el anillo mitral, teniendo en cuenta que el anillo mitral, a diferencia del anillo aórtico, no está en un solo plano, sino que tiene una forma irregular conocida como silla de montar, con un cuerno anterior que está en un plano diferente del cuerno posterior. Y si bien la podemos evaluar con la ecografía tridimensional y bidimensional para ver cómo está formado el anillo, cuáles son las características del anillo, ver la anatomía mitral, al igual que en el TAVI, como anteriormente dijo Mariano, el método adecuado para evaluar a estos pacientes es la tomografía multicorte, ya que no solamente va a permitir identificar las características del anillo, su área de perímetro, sino que también permite hacer modelos matemáticos o modelos, digamos, de tipo de simulación de un implante percutáneo de la válvula para ver qué neotracto de salida del ventrículo izquierdo queda. ¿Y esto por qué es importante? Porque el neotracto de salida del ventrículo izquierdo, si queda un área muy reducida, corremos el riesgo que ese paciente tenga mayor riesgo luego del procedimiento de eventos cardiovasculares. Entonces, la tomografía no solo sirve para hacer el control de lo que sería el anillo, sino también hacer una especie de simulación para ver cuál puede ser el neotracto y ver si es posible o no realizar el procedimiento. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que tengamos un neotracto y tengamos este procedimiento, un gradiente obstructivo después del mismo? Básicamente es que el ángulo aortomitral sea muy recto, que tengamos una severa hipertrofia septal o que tengamos una valva anterior de la mitral muy redundante. De hecho, se ha propuesto un procedimiento conocido como la aceleración de la valva anterior para justamente tratar de reducir el riesgo de obstrucción. Yendo al procedimiento en sí, si bien puede ser por vía apical, ahí también la tomografía es útil para identificar exactamente en qué lugar se encuentra el ápex. También puede ser por vía transeptal, acá la punción debe ser un poquito más, no tan superior, sino ahí en media o inferior. También ha habido casos de procedimientos híbridos para poder apoyar subir el catéter. Y es clave, en este caso sí, la ecografía tridimensional, similar a lo que decíamos con MitraClip, para poder evaluar el seguimiento o la guía del procedimiento. ¿Sí? En este caso, es un implante de una válvula autoexpandible, balón expandible sobre la válvula mitral, y este es un caso que hicimos nosotros en la fundación,
es un paciente que tiene una bioprótesis mitral degenerada, con insuficiencia mitral significativa, la válvula está realmente severamente dañada. Y lo que vamos a ver ahora es el procedimiento. Ahí se está, en este caso se implantó una válvula de Edwards Sapiens, en posición mitral. Ahí se ve el procedimiento donde se genera el inflado del balón con el implante de la válvula. Y acá vemos cómo es el resultado final de la prótesis implantada, prácticamente con insuficiencia leve, que es habitual de encontrar generalmente en las prótesis no percutantes. Bueno, muchas gracias. Excelente, Fabián. Muchísimas gracias por tu presentación. Así que bueno, vamos a continuar con las presentaciones. Ahora va a hablar el doctor Rodríguez Granillo, que nos va a hablar de nuevas herramientas diagnósticas y pronósticas en tomografía. Digamos, él es investigador del CONICET y encargado de tomografía y resonancia del Instituto de Neri y Sagrada Familia. Muchas gracias, Gastón. Bueno, gracias, Diego. Gracias a la organización por la invitación. Cambiamos un poquito de tema hacia el aspecto coronario, sobre hablar un poco de las nuevas herramientas pronósticas en la tomografía. Ir un poco más lejos, más allá de la estenosis. Ustedes, sobre todo el público hemodinamista, conocerán muy bien al doctor Antonio Colombo, que hace ya varios años dijo que la cinecoronografía se está poniendo vieja. Yo creo que se refería un poco a que el paradigma inicial de estenosis / isquemia, con el objetivo, obviamente, de visualizar o priorizar el lumen y el miocardio, fue cambiando o está cambiando lentamente de paradigma hacia la valoración de la carga de placa, de la caracterización de la placa, de la hemodinamia, el shear stress, la grasa epicárdica y demás factores que vamos a ver un poco ahora. ¿Por qué un poco creo yo o coincido con la visión de Antonio Colombo? Fíjense, en cuanto al concepto de la imagen en sí de la primera CCG selectiva de Mason-Sones en el año 1958. En cuanto a la visualización en sí, estrictamente del lumen, no dista mucho de las imágenes que vemos hoy en día. Esta es la corona derecha, fíjense que no es tan distinta la imagen tanto tiempo después. Ahora, quizá lo que se nos está escapando es un poco todo lo que hay debajo del iceberg, ¿no es cierto? Todo lo que es la ateromatosis extensa, o quizá no obstructiva, con incluso características de alto riesgo, que en muchos casos son imperceptibles, producto de lo que es el remodelamiento positivo para técnicas luminográficas como la cinecoronografía. Entonces, un poco esto nos llevó o esto explica por qué casi el 70% de los infartos de miocardio tienen como sustrato lesiones angiográficamente menores al 50%, y por qué también el rédito diagnóstico quizá de la CCG electiva, en este caso de 660.000 pacientes, en más de 1.000 hospitales de Estados Unidos con CCG electiva, repito, es decir, con indicación clínica, solamente el 42% de la CCG tenían estenosis más del 50%. Y el rédito diagnóstico dentro de los pacientes que tenían test no invasivos previos, el mayor rédito diagnóstico, que tampoco fue lejos de ser perfecto, fue de la angiotomografía con 70% de CCG obstructiva en los pacientes que tenían angio-TC previa. Este fue el estudio Prospect, un poco en línea con esto, que incluyó pacientes, hizo albus de 3 vasos en pacientes con síndrome coronario agudo, y tras un seguimiento mayor a 3 años, identificó una tasa de MACE del 20%, con los predictores independientes de MACE pasibles, se puede decir, de evaluación mediante tomografía computada, como una carga de placa más del 70%, un área luminal mínima de menos de 4 y un fibroateroma de cubierta fina, esto con un gran asterisco, ya que podemos verlo de manera muy indirecta mediante TC. Pero lo que más me interesa acá es que fíjense que aproximadamente el 50% de los eventos en el Prospect fue atribuido a lesiones no culpables. Esto va en línea un poco a datos del PROMISE Trial en pacientes estables ya, donde el 50% de los eventos se dieron en pacientes que en la angio-TC tenían enfermedad no obstructiva, y 57% de los eventos se dieron en pacientes con pruebas funcionales basales completamente normales. Entonces, un poco, ¿qué nos ofrece la tomografía más allá de la estenosis? Bueno, es difícil de resumir en tan poco tiempo, pero caracterización de placa,
ver la localización, la longitud de las lesiones, la carga, o sea, la extensión de placa, parámetros de evaluación hemodinámica como el FFR, la perfusión miocárdica y demás, la grasa epicárdica, que vamos a hablar algo, la función sistólica, la importancia de detectar e identificar el IAM silente como factor pronóstico y algo de lo que se viene como la inteligencia artificial. Fíjense este caso, este es un paciente donde claramente tiene una lesión crítica, ahí en la DA casi llegando al tercio medio, no hay duda de eso, pero lo interesante es que en la DA proximal, casi ostial, en la CCG se ve un vaso de referencia prácticamente absolutamente normal, mientras que en la TC coronaria se ve una lesión no obstructiva, pero una lesión con un remodelamiento positivo muy importante, con una placa de baja atenuación, con realce del anillo periférico. Es decir, este paciente seguramente no se va a cubrir esa lesión cuando se revascularice, pero va a quedar con esa lesión de tipo prospect que hablábamos antes. ¿Se puede detectar la placa vulnerable por TC? Y se puede decir que sí, también con cierto paréntesis o cierto asterisco, porque vamos a ver que quizá no es tan efectivo, porque hay algunos estudios que lo comparan con el OPCT. Fíjense, este es uno de ellos, donde se comparó la angio-TC para la detección de fibroateroma de cubierta fina con infiltración por macrófagos mediante OCT, donde en el análisis multivariado solo el remodelamiento positivo y las placas de baja atenuación fueron predictores de este tipo de lesiones. También podemos decir que este tipo de lesiones que vemos acá abajo, como las placas de napkin ring, o sea, de realce del anillo, son placas que asustan bastante, que tienen un centro de muy baja atenuación con un realce periférico, pero que no siempre quieren decir que el paciente se va a infartar, digamos. Son placas de un fenotipo de alto riesgo, sí, pero eso no quiere decir que el paciente vaya a tener necesariamente eventos. Ya vamos a ver por qué. Este es otro estudio de Motoyama muy, muy conocido, donde lo que más se hace foco y más me gustaría hacer foco es en lo que es el tándem de remodelamiento positivo y baja atenuación. Fíjense, cuando los pacientes tienen placas de alto riesgo, incluso cuando en ausencia de lesiones más del 70%, la sobrevida libre de eventos es mucho menor que incluso cuando las lesiones son severas pero no tienen características de alto riesgo. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Sí, son placas de alto riesgo, asustan, no hay duda, son placas que tienen mayor probabilidad de generar eventos, sí, pero el valor predictivo positivo es realmente bajo, es de apenas un 16%. Esto no solo se vio por TC, sino en el prospect también, repito, mediante IBUS de 3 vasos, de los casi 600 fibroateromas de cubierta fina identificados, solo el 4% fueron precursores de eventos. Y cuando se combinaron todas las features, digamos, negativas, adversas, la tasa de ventas fue de apenas un 18%. Por lo tanto, esto nos lleva un poco a pensar más en el paciente vulnerable, más que en la placa vulnerable, cuando pensamos tanto, yo me incluyo, durante tantos años de focalizarnos en la placa vulnerable. ¿A dónde nos lleva la TC un poco? A discriminar, por un lado, en un extremo del espectro, el paciente completamente normal, que representa un 30-50% de los pacientes que van al angio-TC, con una tasa de eventos ínfima, con una ventana de seguridad de 5 años realmente excelente, casi del 0% de eventos. En el otro extremo del espectro, obviamente, los pacientes con enfermedad obstructiva, que representan entre el 20 y el 30% de los pacientes, con una tasa de eventos obviamente elevada, pero quizá el núcleo de los pacientes, y lo más interesante, son los pacientes con enfermedad no obstructiva, que representan entre un 30 y un 40% de los pacientes, donde tenemos que hacer un poco foco. Fíjense, cuando hablamos del Confirm Registry, por ejemplo, 24.000 pacientes con seguimiento a 3 años en este caso, la presencia de enfermedad no obstructiva, aunque sea ínfima, aunque sea presencia de cualquier tipo de placa, ya los pacientes tienen mayor mortalidad. No estamos hablando de revasculación, no estamos hablando de eventos blandos, sino de mayor mortalidad. Y en este caso, fíjense que también podemos traducirlo a lo que es la cineconografía. Este es un estudio de Maddox muy interesante, donde fíjense que los pacientes con enfermedad extensa, pero no obstructiva, le fue prácticamente igual que a los pacientes con enfermedad obstructiva, pero no extensa. Esto uno piensa que es un concepto nuevo, pero realmente si uno empieza a revisar estudios viejos de la década del 70 incluso, que no hay tiempo para mencionarlos, ya había ciertos estudios que mencionaban este tipo o inferían este tipo de información. Este es otro estudio de Marcio Betancourt,
donde va por el mismo sentido, en angio-TC en este caso, donde el paciente con enfermedad no obstructiva pero extensa le fue igual de mal que al paciente, en cuanto a eventos duros, repito, que al paciente con enfermedad obstructiva pero no extensa. Y este es un estudio muy reciente, publicado en este journal nuevo, el JACC Asia, es un estudio muy robusto, que les sugiero su lectura, que incluyeron 1000 vasos con FFR invasivo, angio-TC coronaria, y un seguimiento a 5 años. Lo interesante acá es que discriminaron no solo el tema de las características de placas de alto riesgo, sino en cuanto a la medición de todo el vaso, en cuanto a características de alto riesgo del vaso. Y fíjense que primero aquí, concéntrense lo que es la predicción de isquemia, se mejoró significativamente cuando agregamos placa de alto riesgo y cuando agregamos características del vaso de alto riesgo, o sea, carga total de placa no calcificada, percent total atheroma volume, o sea, porcentaje total de estenosis del área, y también para la predicción de lo que es el MACE según el vaso, digamos, lo que es muerte cardíaca, revascularización por infarto de miocardio del vaso target y lo que es revascularización del vaso a 5 años. Fíjense cómo mejoró notablemente lo que es, si nos guiamos solamente por la estenosis, hacia agregamos características de placa de alto riesgo, hacia agregamos características de vaso de alto riesgo. Ahora, el riesgo residual, desplazándonos un poco de tema, el riesgo residual por sobre, obviamente, lo que es las estrategias convencionales que conocemos, estatina, aspirina, existe el riesgo residual, lo conocemos todos, y estudios relativamente recientes como el CANTOS y otros, el COLCOT más cercano y demás, nos hablan que nos realzan lo que es la importancia de la inflamación como factor esencial del riesgo residual. Tanto inflamación sistémica, lo que es la proteína C reactiva, lo que es la grasa epicárdica, el cociente neutrófilos linfocitos, como venimos hablando últimamente, lo que es la grasa, cuando hablamos del volumen de grasa, y también viene viniendo con mucha fuerza lo que es la inflamación local, y podemos hablarla por TC, lo que es la grasa perivascular, vamos a decir algunas palabras. Ustedes saben que la inflamación coronaria por TC se puede evaluar de forma bastante precisa mediante la estimación de la grasa perivascular. Existe una relación muy estrecha entre la grasa epicárdica y la pared arterial. Ustedes saben que la grasa epicárdica es un órgano, básicamente un tejido metabólicamente muy activo con una relación íntima por vía tanto parácrina como vasocrina con la pared arterial, que tiene relación directa con la inflamación sistémica, con la disfunción arterial, con la telomatosis, con el estrés oxidativo, con la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, la disfunción sistólica, con un fenotipo completamente distinto entre la grasa subcutánea y la epicárdica, que creo yo tiene un factor, o debería tener un factor muy importante en cuanto a lo que es la diferencia fenotípica entre hombres y mujeres. Ya Roxana seguramente va a hablar algo de ello. Ustedes saben que el valor pronóstico de la grasa epicárdica ya hay una enorme cantidad de estudios que lo han demostrado, no solo en cuanto a eventos duros, muerte, eventos cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, FA, etcétera, etcétera. No solo en cuanto a la evaluación mediante angio-TC coronaria, sino en cuanto a la evaluación mediante el score de calcio e incluso mediante la TC de tórax no gatillada. También existen algunos estudios, en este caso de un grupo brasilero muy interesante, donde determinan la relación entre la inflamación perivascular determinada por TC y la reserva coronaria estimada por PET. Donde lo más interesante de este estudio para mí es lo que es la diferencia. Fíjense, cuando se focalizaron los autores en la enfermedad no obstructiva, existió una diferencia significativa en lo que es la reserva coronaria en cuanto a lo que es la grasa perivascular menos negativa, o sea, más elevada, y la grasa perivascular más negativa. Esto ustedes habrán leído el CRIP-CT Study, fue un estudio sumamente robusto mediante los autores de la enfermedad de la Universidad de Oxford, que demostraron mayor mortalidad de toda causa, una mortalidad realmente con una diferencia significativa en cuanto a lo que es un parámetro mediado y construido mediante radiotranscriptómica de la grasa perivascular más elevada o menos negativa como predictor de eventos duros, cardiovasculares y de muerte de toda causa, mejorando significativamente la capacidad de predicción de la estimación, no solo de cuanto a evaluación clínica, sino
evaluación clínica más la angio-TC. Y lo último que se viene es lo que pensamos que se viene para un futuro muy próximo. Fíjense esta imagen que les muestro acá, no es ciencia ficción, este es un grupo incluso argentino que está desarrollándolo, este es un paciente nuestro, de un grupo argentino, que junto con la universidad con el grupo del INCOR y la Universidad de San Pablo, han desarrollado cierto sistema que me permite determinar no solo el FFR por TC, sino parámetros, yo creo, más interesantes como lo que es el wall shear stress, el endothelial shear stress, el axial prax stress, que como ha demostrado el Emerald Study y algún otro, van a mejorar significativamente la capacidad de predecir no solo isquemia, sino eventos. Y lo que se viene más adelante, obviamente, en realidad es una realidad, es el radiomics, el big data, que seguramente va a mejorar la predicción de eventos sustancialmente, de manera prácticamente automática, como están demostrando, como les muestro acá abajo, nuevos estudios que mediante un clic, quizá en no mucho tiempo, solo en la tomografía de tórax, ustedes saben, la tomografía de tórax no gatilladas hoy día tiene una resolución temporal tan elevada que va a llegar a un punto que ya no va a ser más necesario colocar electrodos en el paciente, y en un solo scan de muy baja dosis no solo va a tener información de los nódulos pulmonares, de las dimensiones cardíacas, de la extensión del calcio coronario, de la localización del calcio coronario, de la grasa epicárdica, etcétera, etcétera. Y los super biomarcadores, comparto esta diapositiva que estamos haciendo con el doctor Santiago Miriuca, de un super biomarcador que se está viniendo de alguna manera lo que es la transcriptómica. Ustedes saben que el transcriptoma es el nuevo ADN, digamos, porque es la interacción, digamos, de toda la información genética en sí con lo que es el ambiente, y esto realmente tiene un poder pronóstico muy importante, lo estamos entrando por tomografía computada y pensamos que va a tener un impacto realmente muy grande. Para resumir, el valor pronóstico de la TC yo creo que va más allá de la estenosis sin duda. En resumen, localización de lesiones, masa miocárdica en riesgo, carga de placa, extensión, longitud de la lesión. No es lo mismo una lesión del 40% de 10 milímetros de longitud comparado con una lesión de 30 milímetros de largo. Características de placa de alto riesgo, FFR por TC, obviamente no hay tiempo para hablar del tema, perfusión por TC, mediante dipiriamol generalmente, pero también se usa en otros lugares con adenosina. Shear stress se viene con todo, no solo en cuanto a la estrés endotelial, sino al estrés de la placa. IAM silente, inflamación coronaria mediante evaluación de la grasa, anomalías coronarias, por supuesto, tienen su valor pronóstico, ablación valvular simultánea, como mostró Mariano, miocardiopatías, evaluación extra cardíaca relevante, e incluso tampoco se mencionó lo que es el volumen extracelular de miocardio. Y lo que se viene aquí, estas imágenes difíciles de comprender, y el ojo humano, ni el mejor imaginólogo, cardioimaginólogo del mundo va a poder superar a esto, yo creo, en no mucho tiempo, es lo que es la integración entre lo que vemos, lo que no vemos en la angio-TC, y lo que no, y lo que es la infinidad de variables que rodean al paciente más allá de lo que vemos en el consultorio. Muchas gracias por su atención. Gastón, muchísimas gracias por esta súper interesante presentación. Vamos a continuar ahora con la doctora Roxana Campisi, que nos va a hablar de las diferencias de géneros en los síndromes coronarios agudos, y bueno, ella es la encargada, jefa de medicina nuclear en el Instituto Maipú y en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias por la invitación, comité científico, en especial a Gastón. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Y vamos a hablar hoy entonces de tratar de entender las diferencias fenotípicas entre los géneros en los síndromes coronarios crónicos. Nosotros sabemos que en la mujer, además de los factores de riesgos cardiovasculares clásicos, tenemos algunos factores de riesgo que son específicos de género. Y esto está muy bien resumido en las guías europeas por la doctora Angela Mas, donde ella hace hincapié en considerar el exceso de riesgo cardiovascular que puede estar dado por algunas patologías que son inherentes al embarazo, el estadio de menopausia per se,
y diferentes patologías ginecológicas y endocrinológicas que aumentan el riesgo cardiovascular. ¿Qué tenemos que hacer como cardiólogos clínicos? Tratar de implementar, como se ve aquí en el panel inferior, estrategias específicas para disminuir ese riesgo. Fundamentalmente el anamnesis de las pacientes, de su historia obstétrica, de cómo está transitando la menopausia, si tuvo algún trastorno ginecológico, endocrinológico de relevancia como hemos mostrado, hacer hincapié en las medidas higiénico-dietéticas y fundamentalmente en indicar estrategias terapéuticas que puedan mitigar este exceso de riesgo cardiovascular. Pero además tenemos que entender que cuando la mujer ya tiene enfermedad isquémica, hay diferencias de género en la presentación de la isquemia, de la enfermedad coronaria epicárdica y en la frecuencia de la angina. Y tal vez este análisis secundario del Ischemia Trial nos trae en el año 2020 algo que ya sabíamos desde hace muchos años atrás, que generalmente en cualquier tipo de estudio funcional las mujeres tienen isquemia menos severa que los hombres. Por otro lado, el compromiso de los vasos epicárdicos también es menos frecuente. Es muy frecuente el compromiso de un vaso o la altísima frecuencia de enfermedad no obstructiva, como Gastón presentó y que yo voy a desarrollar en detalle en mi presentación con respecto a los hombres. Y algo que sí que es muy frecuente, que las mujeres tienen angina mucho más frecuente en su vida diaria que el hombre. Entonces, entender estas diferencias fenotípicas nos va a hacer comprender también qué estrategias terapéuticas tenemos que implementar, tal vez en la mujer, que difiera en el caso del hombre. Pero no tenemos que olvidar que a pesar de todas estas diferencias, sigue siendo la enfermedad cardiovascular la mayor causa de muerte en la mujer. Y que independientemente de la edad, la enfermedad coronaria epicárdica es diferente entre la mujer y el hombre, y como vemos acá en el panel de la derecha, tiene un componente mucho más difuso y menos focal, ¿sí?, que en el sexo masculino, y las alteraciones en la microcirculación representan la causa más frecuente de enfermedad isquémica en la mujer. Y cuando esto se da en el contexto de enfermedad no obstructiva, vamos a hablar de un clúster, de una entidad que llamamos INOCA, donde recientemente en el Chao Ischemia Trial lo que nos muestra que INOCA está dado en el 66% de las mujeres. Siguiendo con este, pensamiento de perfil sexo específico, ya sabemos entonces que las mujeres presentan enfermedad no obstructiva mucho más frecuente que el hombre, y en este contexto de perfil sexo específico, la erosión de placa también es mucho más frecuente en el sexo femenino. Ahora bien, hablando de INOCA, que la isquemia, la enfermedad no obstructiva, se da tanto en mujeres como en hombres, pero es altamente prevalente en el sexo femenino, es una entidad multifactorial. Por eso es tan difícil a veces de pensarla, de diagnosticarla, de abordarla, porque intervienen en ella factores sistémicos, factores coronarios y factores cardíacos. Hoy nos vamos a referir fundamentalmente a los factores coronarios, disfunción microvascular, endotelial, la enfermedad difusa, el espasmo, pero como vemos acá en este gráfico, en el panel inferior, es la angina microvascular la que atraviesa siempre a esta entidad. Hablando de diferencias de sexo, tenemos que pensar también, desde el punto de vista no obstructivo, cuando estamos comparando hombres y mujeres, fíjense que siempre a la mujer le va, digamos, peor en su pronóstico que el hombre al mismo nivel de enfermedad no obstructiva. Así que, si bien Gastón ya comentó la importancia de detectar la enfermedad no obstructiva, el hecho del sexo femenino, con este perfil sexo específico, al cual me voy a ir desarrollando en mayor detalle durante mi presentación, hace que la categorice a la mujer en como un factor de riesgo diferente, ¿sí? Como que hay un fenotipo femenino que hace que la mujer tenga mayor riesgo. Puede ser las placas, puede ser la isquemia, puede ser la angina, no lo sabemos, pero tenemos que diferenciar que la mujer siempre tiene peor pronóstico que el hombre frente al INOCA. ¿Será la angina? Sí, puede ser. Miren, en este estudio a 5 años, fíjense cuando comparamos enfermedad no obstructiva, coronarias normales y mujeres asintomáticas acá en azul,
Fíjense que la mujer con enfermedad no obstructiva frente a una mujer asintomática tiene 6 veces más eventos, ¿sí? Y cuando la compara contra coroneras normales, duplica los eventos. Entonces, nuevamente, estamos combinando síntomas, enfermedad epicárdica, enfermedad no obstructiva, enfermedad microvascular. Ahora bien, ¿cómo diagnostico angina microvascular? Algo tan prevalente como está en el sexo femenino demostrado. El grupo Cobáis nos ayuda a entenderlo, que tenemos que tener 4 características como están detalladas aquí. Síntomas de isquemia, ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, ya sea por CCG o por angiotomografía, la evidencia objetiva de isquemia miocárdica, puede ser simplemente un electro, puede ser una ergometría, puede ser un test funcional, y esta evidencia de disfunción microvascular, que puede estar dada ya en la sala de hemodinamia a través de apremios específicos, como les voy a mostrar a continuación, donde vamos a medir reserva de flujo, vamos a medir si hay presencia o no de espasmo microvascular, y todo esto puede estar dado en forma aislada o en combinación con una enfermedad difusa epicárdica, pero en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva significativa. En la sala de hemodinamia, esta disfunción microvascular la vamos a medir por apremios para poder distinguir 2 grandes grupos como vemos acá. La angina microvascular de la angina vasoespástica. Este gráfico del Dr. Ford a mí me ayuda mucho a entender dónde estamos parados, porque a veces cuando uno habla de INOCA se pierde, porque pienso que con una angiografía convencional lo va a poder determinar, y eso no es así, porque la FFR va a estar preservada en ausencia de estenosis epicárdica. Entonces lo que nos vamos a poder medir es a través de apremios específicos, fundamentalmente adenosina, es medir la reserva de flujo, ¿sí? Que abarca la medición desde lo epicárdico y fundamentalmente lo microvascular, y vamos a inyectar acetilcolina para poder ver si tenemos un espasmo epicárdico o poder definir espasmo microvascular. Desde el punto de vista no invasivo, las guías europeas indican como clase 2B a la tomografía por emisión de positrones, reserva de flujo y cuantificación de flujo absoluto global y segmentario, en estrés y en reposo, velocidad descendente anterior por ecocardiografía, o la resonancia magnética también con la cuantificación del flujo absoluto. ¿Por qué necesitamos cuantificar flujo y no usar las imágenes que utilizamos en la vida diaria en cualquier servicio, por ejemplo, de medicina nuclear? Porque en la disfunción microvascular, en ausencia de enfermedad obstructiva, lo que vemos es que el compromiso del miocardio es parcheado. Entonces yo realizo un estudio, por ejemplo, de reposo y estrés con dipiridamol, ¿sí? Y digo, no, la paciente no tiene nada porque la imagen de perfusión relativa no la detecta. El problema es que necesito de parámetros más sensibles de detección de isquemia, como es la reserva coronaria, y ahí sí podemos ver que va a estar disminuida, porque tenemos que tener parámetros más sensibles para poder detectar la isquemia, porque la fisiopatología es diferente de la isquemia convencional en la enfermedad coronaria obstructiva significativa. Del mismo modo, por ejemplo, en este ejemplo también del doctor Barry Collins, con la resonancia magnética cuantitativa, observen aquí, en las imágenes de estrés, cuantificación en mililitros por gramo por minuto, cómo se localiza en forma difusa y circunferencial un déficit de perfusión subendocárdico que no está presente en las imágenes de reposo, el cual es patognomónico de disfunción microvascular. Voy a mostrarles un ejemplo, vengo desde el mundo nuclear, no puedo no mostrar un ejemplo de cómo la reserva de flujo nos puede ayudar a desenmascarar el daño microvascular. Esta es una mujer de 77 años, con angina, hipertensión y dislipémica, un SPECT discrepante, ergometría detenida por ángora 5 MET, sin defecto de perfusión. Se le indica una cinecoronariografía para pensar que a lo mejor teníamos una presencia de isquemia balanceada y descartar enfermedad de tronco, fíjense que es absolutamente normal. Se le indica un estudio de PET para desenmascarar probable angina microvascular, fíjense que el score de calcio es 0,
Las imágenes de perfusión relativa de PET, esto es dipiridamol, reposo, no muestran ningún defecto de perfusión, uno diría no está isquémica. Sin embargo, a la hora de cuantificar flujo, en estrés con dipiridamol y en reposo, medimos la reserva coronaria, que es el cociente del flujo coronario pico sobre el reposo, y es menor a 2, es patológico, con una típica reducción difusa en los 3 vasos, y estamos desenmascarando una disfunción microvascular como causa de su angina. Pero queremos nuevamente volver al concepto de diferenciar cómo estas mediciones de flujo pueden desenmascarar el riesgo, y fíjense, quiero que solamente miren aquí cuando tanto el hombre como la mujer, si tiene una reserva coronaria menor de 1.6, tiene un riesgo aumentado con respecto a aquellos que tienen una, digamos, no una reducción tan significativa del flujo, pero las mujeres, al mismo grado de disfunción microvascular, tienen un mayor riesgo que el hombre. Es decir, que estamos haciendo un paralelismo entre lo epicárdico y lo funcional. Dijimos que a nivel epicárdico, las mujeres con enfermedad no obstructiva tienen mejor riesgo que el hombre, y a nivel microvascular pasa exactamente lo mismo. Estamos desenmascarando un fenotipo de alto riesgo cardioespecífico. Ahora, ¿cuáles son estos eventos? Y recientemente el grupo Covadis lo que nos muestra que la mayoría de los eventos están vinculados a la angina inestable. Y sin embargo, la calidad de vida se afecta mucho más en mujeres que en hombres. Lo mismo pasa con la angina, con la frecuencia de angina, replicando lo mismo que estuvimos hablando con el isquemia atrial. Entonces, para terminar, quiero traer este gráfico de las guías europeas que me pareció muy interesante. Entender las diferencias entre el hombre y la mujer a nivel de la enfermedad cardiovascular, en la presentación de los síntomas, en los factores de riesgo, en los sexos específicos como ya mencionamos, ¿sí? En la percepción del dolor, en la prevalencia de la enfermedad, nos va a hacer entender, brindar la mejor estrategia para cada uno de nuestros pacientes para mitigar este exceso de riesgo cardiovascular, fundamentalmente en la mujer luego de la menopausia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Roxana Campisi, por la claridad con la que transmitiste los conceptos de esta presentación. Le voy a pedir ahora, para dar continuidad con la última charla, a la gente de técnica, que por favor nos ponga la presentación del doctor Héctor García García, que está pregrabada por razones de algún viaje que tenía coincidente con este horario, así que sí, por favor, técnica puede ir poniéndonos esta presentación. El doctor Héctor García García es un profesor de medicina de la Universidad de Georgetown y es el director del Laboratorio de Angiografía y de Imágenes Coronarias Invasivas en el Sistema de Salud MedStar en Washington, en los Estados Unidos. Tenemos ya la presentación. Él nos va a hablar del rol de la tomografía coronaria multicorte para la planificación de procedimientos coronarios complejos, incluyendo las obstrucciones totales crónicas y otras intervenciones coronarias complejas. Gracias por la amable invitación al comité organizador de SOLACI y CASI 2021. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Héctor García García y el día de hoy presentaré el papel de la angiotomografía para guiar estos procedimientos complejos de intervencionismo coronario, particularmente de oclusiones crónicas. Esta es la tabla de contenidos de mi presentación. Discutiré un poquito las lesiones clasificadas, las lesiones largas, bifurcaciones, la restenosis del stent y las oclusiones crónicas. Estas son las que se consideran el día de hoy lesiones complejas y sobre todo los estudios randomizados, aleatorizados que están conduciéndose en este momento. Estos son los tipos de lesiones que se consideraron como complejas. Bueno, tenemos primero las lesiones clasificadas. Este reporte es interesante porque comparó la tomografía de coherencia óptica, que tiene una resolución casi microscópica de 10 micrones, con la angiotomografía para la detección de calcio. Y bueno, no hubo sorpresas en el reporte.
hay una sobreestimación del contenido de calcio por la angiotomografía de un 60%, pero lo que son buenas noticias son los dos últimos puntos de esta diapositiva. La presencia de estas placas calcificadas nos dejó medir aún así el área luminal mínima que se encontraba, digamos, en esa lesión calcificada. Y eso es muy importante porque nos ayuda a informar el grado, obviamente, de estenosis de esa placa. Es importante tener el 60% de sobreestimación porque cuando se evalúen estas calcificaciones, pues se tiene en cuenta para saber que probablemente el contenido real de calcio no es tal, sino un 60% menos. Este es un software comercial de esta compañía que se llama Lucid Bio, que usa un reconocimiento de las características de la placa, de los tejidos que componen la placa, en particular de calcio, que está aquí en azul claro, circulado con esta línea azul claro, y lo hace usando algunos algoritmos de inteligencia artificial y está aprobado por la FDA para su uso. Es decir, no solo tenemos este calcium score, sino que cuando se hace una angiotomografía contrastada, se puede medir la cantidad de calcio y, bueno, eso informar un poco las decisiones si se debe de usar algún tipo de dispositivo de aterectomía o otro que modifique la placa y la prepare para recibir este stent. Moviéndome al siguiente tema, que es lesiones de bifurcación, es importante considerar que la angiotomografía nos puede ayudar de manera anticipada a buscar esas angulaciones, esas proyecciones angiográficas que vamos a usar en la fluoroscopía para detectar bien las lesiones que están en el ostium de la coronaria izquierda, de la coronaria derecha, pero también de esas bifurcaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la bifurcación mayor, la del tronco coronario con la descendente anterior y la circunfleja. Lo que te recomiendan básicamente es una AP con caudal de 49. Estas son las recomendaciones que se estudiaron en este reporte y que se aproximan mucho a lo que se hace en la práctica clínica para detectar bien, sobre todo, el involucro de esos ostiums de los vasos menores, en este caso no tan menores, son la descendente anterior y la circunfleja. Tenemos aquí otra bifurcación que se trata muy comúnmente, que es la bifurcación de la descendente anterior y de la primera diagonal, y esta es la vista fluoroscópica que se puede encontrar cuando se evalúa la angiotomografía de manera anticipada. Bueno, tenemos otras bifurcaciones que tratan menos comúnmente, de las cuales también nos dan recomendaciones de qué lesiones. Es decir, para bifurcaciones nos sirven la angiotomografía en la planeación para ahorrar contraste, buscando esa vista que nos va a informar bien la distribución de la lesión, y también radiación, ¿no? Contraste y radiación se puede disminuir con el uso de esta angiotomografía. Esta es la conclusión de los autores. La angiotomografía nos sugiere estas vistas, estas proyecciones para estas lesiones de una manera muy ilustrativa y muy puntual, porque nos da al grado del ángulo en el que mejor se ven en nuestro paciente, ¿no? Aquí está el tercer tópico que me gustaría conversar el día de hoy con ustedes, y estas son las lesiones de restenosis de los stents. En esta publicación de un amigo, Daniele Andreini, que publica ya en 2012, nos dice incluso en ese entonces, con los escáneres que estaban disponibles en ese entonces, nos muestra este ejemplo de esta restenosis en la coronaria derecha. Aquí vemos estas imágenes negras dentro del stent, que vemos aquí más denso. Vemos estos sitios de restenosis y vemos cómo se correlacionan con estas imágenes angiográficas de la angiografía invasiva. En una de sus conclusiones nos dice estos autores que la sensibilidad y la especificidad para detectar estas lesiones de restenosis son del 96 y del 95%, y la evaluación global es que las detectan en el 96%, ¿no? De accuracy, que se llama en inglés. Bueno, esto también lo muestran de manera cuantitativa, porque algunos de estos pacientes se les hizo ultrasonido intracoronario
usando ultrasonido de 40 MHz, y aquí se compara el grado de estenosis que nos lo dice el IBUS con la angiotomografía, y vemos aquí un coeficiente de correlación de 0.89 muy significativo. Es decir, es factible detectar las lesiones de reestenosis, y es factible también cuantificar el grado de estenosis con el uso de la angiotomografía. Vamos a pasar a la última parte, que son las lesiones de oclusiones crónicas, y aquí sí hablo de un estudio que hicimos en Rotterdam, publicado en Eurointervention hace algunos años, donde lo único que hicimos es evaluar prácticamente el uso de la angiotomografía para guiar estos procedimientos de oclusiones crónicas. Aquí está lo que encontramos. Estas son las variables, la lista de variables que evaluamos en estas oclusiones crónicas, y vamos a ir ilustrando una por una. En estas oclusiones crónicas podemos ver si la oclusión llega hasta el ostium, y si hay involucro de ese ostium, y qué tipo de entrada hay en esa oclusión. Tenemos aquí este ejemplo en la circunfleja. Vamos a hacer una comparación lado a lado de la invasiva con la angiotomografía del lado derecho, y vamos a ver que aquí es importante detectar el tipo de entrada, si es regular, si está bien detectado o si no está definido. Otro punto muy importante es ver la distribución del calcio dentro de la oclusión crónica, si está a la entrada, a la salida, qué longitud total tiene en ese aspecto tridimensional del vaso, pero muy importantemente, aquí nosotros caracterizamos si en el corte transversal este calcio ocupaba más del 50% de ese vaso. Aquí están los resultados. Aquí dividimos a la población, aquellos que no fueron tratados con éxito, los que fallaron, y los que tuvieron éxito. Y comparamos las características que determinaron posiblemente ese fallo en el tratamiento de abrir. Y aquí vemos las características que fueron las más determinantes. La presencia de calcio detectado por la angiotomografía, que es muy difícil de ver con la angiografía invasiva, determinó de manera significativa el éxito del fallo de estos procedimientos. También la distribución en el corte transversal de ese calcio, cuando era más del 50% del corte transversal, también nos ayudó a predecir ese fallo del procedimiento. Estos hallazgos de la angiotomografía también los correlacionamos con el ultrasonido intracoronario en un grupo de pacientes, y evaluamos la distribución del calcio por la angiotomografía de proximal a distal. Vemos aquí la distancia desde el ostium de la oclusión, o desde la parte de la entrada de la oclusión hacia la parte más distal, y la distribución del calcio también por el ultrasonido. En este caso en particular usamos Grayscale, pero también usamos una tecnología que se llama histología virtual. Y vimos cómo el patrón de distribución se asemeja bastante, obviamente sobreestimado por la angiotomografía, pero muy correlacionado con el ultrasonido intracoronario. También podemos evaluar el grado de tortuosidad de los vasos que son del segmento del vaso que es proximal a la oclusión, para hablar un poquito del grado de soporte que se va a necesitar para el tratamiento de esta lesión. Es súper importante evaluar la angulación dentro de la oclusión. Este comentario lo voy a traer a colación en la siguiente diapositiva, que es esta. Este es un editorial que nos escribieron en relación a los hallazgos de este reporte. Carlo Di Mario menciona aquí que el 20 a 30% de los intentos para reabrir esas oclusiones crónicas se deben a que no sabemos el trayecto. No sabemos si hay angulación dentro de este segmento de oclusión, y es por eso que la angiotomografía nos brinda esta información que es crucial para planear el procedimiento y para saber el camino que hay que seguir con la guía al momento. Y es así como nosotros también usamos la información, el camino de la oclusión, el segmento ocluido caracterizado por estas angiotomografías, y no lo sobrepusimos a la angiografía invasiva para guiar el camino y el trayecto que debería de seguir nuestra guía al momento de cruzar estas lesiones.
Esto me trae a mi diapositiva de conclusiones. Con esto les quiero decir un tema que no toqué, pero es relevante recalcarlo porque habla bien de la tomografía, de la angiotomografía, que también se puede derivar la FPR, pero en particular el tema era de cómo guiar procedimientos complejos. Hablamos de estas lesiones calcificadas, que es un muy buen detector, sobre todo los patrones de calcificación. Hablamos de que evalúa muy bien la longitud de la lesión, nos dice las vistas fluoroscópicas que hay que usar para tratar estas lesiones de bifurcación y nos ayuda a la detección y a la cuantificación de esta restenosis intrastent y sobre todo donde más utilidad creo que tiene para la preparación, planeación e incluso la ejecución del tratamiento de las oclusiones crónicas es en ese campo, en ese tipo de lesiones. Agradezco mucho su atención y hasta pronto. Muy bien. Con la presentación del doctor Héctor García terminan las disertaciones de esta sesión y con el doctor Diego Pérez de Arenaza lo que pensamos es que podíamos iniciar la discusión y las preguntas de los panelistas dirigidas inicialmente a las dos primeras presentaciones respecto al rol de las imágenes para la guía de intervención estructural. Por lo tanto, yo quisiera aprovechar la presencia de algunos cardiólogos intervencionistas de experiencia en el panel para que inicien ellos la discusión o preguntas respecto a esta primera parte. Por orden alfabético, el doctor Alexandre Cuadros, si querés, Alexandre, iniciar con alguna pregunta respecto a las dos primeras presentaciones. Estás muteado, Alexandre. Desculpa. Bom dia a todos. Eu vou falar em português. Se tiver alguma dúvida, eu posso repetir em inglês. Parabéns pela condução do evento, excelente. Parabéns a todos os colegas pelas excelentes apresentações. Eu gostaria, na verdade, de falar sobre a última apresentação do Héctor, da oclusão crônica, que é uma área que eu me dedico mais. Eu acho que é muito importante a gente ter a opção da tomografia computadorizada, mas, na prática, nós temos dados do registro latino-americano, que já tem quase 3 mil pacientes incluídos, e a Argentina é um dos países com o maior número de pacientes tratados. E, para vocês terem uma ideia, o percentual de uso de ultrassom intracoronário é em torno de 10% somente. Eu considero que o ultrassom é praticamente indispensável para fazer uma oclusão crônica, porque ele nos dá a informação da otimização do implante de stent nesses casos complexos, e ele também pode nos ajudar a saber onde está a capa proximal em casos ambíguos e também saber se a guia está no espaço subintimal. Então, em relação à questão da tomografia, que já foi também uma bela apresentação anterior, eu acho que a tomografia realmente é o futuro, mas nós sabemos que na América Latina nós temos que otimizar os custos dos procedimentos. Então, no registro latino-americano, atualmente, a nossa taxa de sucesso das oclusões crônicas está em torno de 90% dos casos. Então, em somente 10%, com os métodos atuais, a gente não consegue recanalizar. Então, eu vejo a tomografia como uma boa opção, mas para casos muito selecionados, porque eu imagino que, se nós formos empregar esses recursos, eu acho que o ultrassom seria uma ferramenta acessória mais útil na realização desses procedimentos. Eu queria só fazer uma pergunta para a doutora Roxana. Qual é a experiência da Argentina no uso de acetilcolina para a investigação do espasmo macro e microvascular? Porque no Brasil isso é uma ferramenta que tem sido muito pouco utilizada na maioria dos centros. Gracias por la pregunta. Me gustaría que lo contestaran los hemodinamistas porque yo me dedico a imágenes no invasivas, pero al menos en los centros en los que yo trabajo, que tienen sala de hemodinamia, no lo utilizan, ¿sí? Creo que en la Argentina es muy baja la utilización, pero me gustaría preguntarle a los hemodinamistas de la mesa
Es un campo apasionante el tema de objetivar vasoespasmo, y aún en pacientes con stents implantados se ven en experiencia internacional el uso de acetilcolina, que produce ahí disfunción endotelial distal al stent farmacológico, pero lamentablemente en Argentina no contamos con acetilcolina, con lo cual esa es una pregunta que yo quería hacerla, pero bueno, no contamos con acetilcolina. Quizás una alternativa sea el frío o otros procedimientos, pero acetilcolina no tenemos, lamentablemente. Pero es una brillante alternativa para buscar vasoespasmo. Yo quería hacer una pregunta referente aprovechando al doctor Falconi, que es una alternativa interesante. La multislicing indudablemente está en primer lugar en cuanto a diagnóstico previo a implantar un dispositivo TAVI, pero por ejemplo, hay muchos pacientes en los cuales previo al TAVI o como puente o como única alternativa en algunos casos, hacemos valvuloplastia. Creo que en ese punto no se está faltando las imágenes de multislice, porque quizá podríamos prevenir, no están exentos de posibles complicaciones, una valvuloplastia en forma aislada, y no tenemos imágenes, digamos, diámetros bien medidos por ecografía, y quizás él nos puede hablar si podríamos prevenir ruptura de balón o alguna otra tipo de complicación con imágenes tomográficas, sobre todo en estos pacientes que son muy frágiles. Indudablemente es así, Carlos, como dices, y digamos, los proyectos, ustedes lo pueden decir mejor que nadie, pero uno de los predictores de riesgo, complicaciones durante la valvuloplastia en cuanto al anillo es la sobreexpansión del anillo por el uso de un balón muy grande, la calcificación marcada o excéntrica que pone a riesgo de ruptura del anillo. Eso se ve muy bien con tomografía. Se puede ver también muy bien con eco 3D. Cuando uno no dispone del eco 3D, la evaluación del anillo para TAVI ya no se puede hacer, y para una valvuloplastia es mucho más limitada. Uno puede tener una evaluación cualitativa de la morfología del anillo, la presencia y distribución del calcio con eco 2D, pero es mucho menos precisa. Entonces, yo te diría que nosotros en muchos pacientes, ya cuando los estamos evaluando para implante, que a lo mejor ya estamos previendo esto, le hacemos la tomografía como parte de la rutina de screening, antes incluso que llegue la valvuloplastia. Entonces ya llega la valvuloplastia con la tomografía hecha. Eso le permite al hemodinamista tener una idea del diámetro menor y mayor para calcular el balón que va a utilizar durante la valvuloplastia, la distribución del calcio que tiene ese anillo, y por supuesto la navegabilidad, y si tiene alguna placa de riesgo, de alguna manera, en la aorta torácica, de alguna manera tener alguna forma de tratar de prevenir una complicación durante la misma valvuloplastia. Así que no te diría que todos, pero una cantidad importante de pacientes nuestros, que ya los vemos en el JARTIM, que son derivados para TAVI, empiezan su evaluación con una angio-TC para ver la factibilidad y llegan a la valvuloplastia con la angio-TC realizada. Como por suerte es un estudio que yo podría decirte que es estable en el tiempo, uno piensa que una angiotomografía, a diferencia de otros estudios, no se vence, entre comillas, no va a cambiar dramáticamente el anillo en el transcurso del tiempo. Uno puede hacer un angio-TC meses antes del implante, porque no hemos tenido en ese sentido problemas en implantar después con un angio-TC que lleva varios meses de realizada. Eso por ahí para el ecocardiograma no es así, porque bueno, la valvulopatía sigue progresando, los gradientes, la función ventricular, hay que reevaluar el tema. Pero la angiotomografía, para lo que está bien, a nosotros nos permite tener un tiempo por delante después de validez, que no te lo puedo decir en meses, pero que hemos llegado a implantar pacientes con una angio-TC del año previo y no tuvimos ningún problema. Gracias, Mariano. Clarísima la respuesta a la pregunta de Carlos. Y para intercalar entre el panel, ustedes saben que tenemos preguntas de la audiencia que está recibiendo nuestro moderador digital, el doctor Marcelo Alac. Y creo que hay una pregunta de la audiencia para el doctor Fabián Salmo, antes de pasar a la discusión de las presentaciones coronarias. Marcelo, si quisieras transmitir esa pregunta sería muy importante. Sí, cómo no. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? A ver, la realidad es que hubo una serie de preguntas vinculadas a simulación. La gente quedó muy enganchada con la alternativa de cómo simular cuál puede ser el resultado cuando se va a hacer una práctica en patología estructural. Y tanto el doctor Falconi como el doctor Salmo mencionaron esto de la posibilidad de, bueno,
a la manera de una simulación, qué es lo que se podía esperar una vez hecho el procedimiento. Yo te quisiera preguntar, Fabián, ¿ustedes la estrategia la utilizan frente a los casos complejos, la utilizan de rutina, simulan todos los casos, ven los casos en los que puede llegar a haber alguna dificultad? ¿Cuál es el rol que le dan a la simulación, ya no desde el lado educativo, sino desde el lado asistencial? Sí. Sí, nosotros no tenemos simulación, pero todos los casos que se ha planteado el implante percutáneo de válvula mitral, se ha intentado, juntamente está el doctor Miguel Cerdá acá en la mesa, que es el que hace la parte de tomografía, se ha intentado tratar de simular cómo quedaría la válvula una vez implantada para ver básicamente cuál es el neotracto de salida residual. Te cuento la experiencia, en algunos casos se han directamente descartado en base a esta simulación seguir avanzando con el procedimiento, y en otros casos, como que fue que yo mostré, se avanzó con el mismo porque el área residual era adecuada. Entonces sí, nosotros siguen claramente, la realidad es que tampoco son tantos pacientes derivados para el implante percutáneo. De rutina es la evaluación como tomografía y tratar de simular de alguna manera un neotracto para realizar el implante. Clarísimo, Fabián. Si, Diego, estás de acuerdo, podemos invitar que el resto del panel inicie una discusión con respecto a la contribución de las imágenes a las, digamos, a la enfermedad coronaria y a las intervenciones coronarias, si bien ya hubo una pregunta respecto a eso. Perfecto. No sé si alguien del panel quiere hacer alguna pregunta. Sí, si me permite. Perdón. Empezamos según el orden que estamos viendo. El doctor Alfredo Larraburu levantó primero la mano, seguimos con Miguel Cerdá y Carlos y Gino, según el orden en que han levantado la mano. Bueno, ahora entre Diego y yo vamos a ir mirando los demás que están manifestándose para expresarse. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, Gastón, excelente presentación. Me dio muchas ganas de salir corriendo a hacerme una tomografía para que me dé todo el informe que acabaste de dar en tu presentación. Mi pregunta básica es, ¿hay algún grado o un porcentaje de grasa pericárdica que aumentaría el riesgo cardiovascular en el paciente? ¿O solamente la presencia de grasa pericárdica, que los que hacemos ecografía los vemos de forma frecuentemente, pueden avalar el grado de compromiso o mayor riesgo cardiovascular? Claro, Alfredo, mira, está buena la pregunta que haces porque justamente es uno de los grandes problemas, ¿no? No existen puntos de corte claros en cuanto a lo que es volumen, sí en cuanto a lo que es más densidad. Pero también esto es como una carrera que se ha lanzado. En cuanto a volumen es difícil. También hay que hacer la salvedad de que no es lo mismo un estudio contrastado que un estudio sin contraste, no da el mismo volumen. En cuanto a volumen, la respuesta es no hay ningún tipo de punto de corte, realmente no lo hay. Uno generalmente, y lo que te sugiero y lo que yo hago por lo menos es, uno que ve cientos y cientos y cientos de estudios, uno sabe cuando ve esas coronarias, ve mucho volumen de grasa epicárdica. Y es muy cuidadoso a la hora de informarlo, digamos, porque la verdad que hasta ahora, si bien es una herramienta que existen un montón de estudios que le otorgan un valor pronóstico realmente muy bueno, como no existen puntos de corte, hay que ser muy cauto a la hora de informarlo. Y en cuanto a lo que es la densidad, también depende de los grupos, depende del equipo, porque hay herramientas comerciales específicas para medirlo. Quizá el grupo que picó un punto en puntas de la Universidad de Oxford, que ha desarrollado un software especial que se llama Caristo, que no es tan simple, digamos, entonces tampoco es aplicable a lo que vos vas a medir en tu laboratorio. Así que, en términos generales, no existe puntos de corte concretos ni para densidad ni para volumen. Lo que sí se sabe
es que dentro de una misma población los pacientes con mayor volumen de grasa epicárdica y con grasa epicárdica de menor densidad, mejor dicho, de mayor densidad, es decir, menos negativo, les va peor desde todo punto de vista que a los pacientes con menor volumen y grasa epicárdica más negativa. Miguel, querías hacer una pregunta. Bueno, gracias, Aníbal. Bueno, primero también completar lo que dijo Fabián Sal. Nosotros cuando Oscar nos manda un paciente que lo quiere evaluar para implantarle una válvula a nivel mitral, ya sea un valve-in-valve o una válvula, un anillo calcificado, tenemos un software, digamos, propio, donde ponemos la prótesis, el número correspondiente con la altura correspondiente a la prótesis que posteriormente se va a implantar, lo implantamos en el DICON y luego lo reintroducimos en la estación de trabajo y tenemos las imágenes tridimensionales del neotracto. Y bueno, muy entusiasmado con todas las presentaciones y también quería preguntarle a Gastón sobre lo que nosotros inicialmente perseguíamos con tomografía, que era ver el grado de estenosis, ser lo más parecidos a la angiografía invasiva. Después nos dimos cuenta que éramos más cerca del IBUS, después avanzar más en el pronóstico de aquellas placas no severas, viendo las que eran vulnerables, hasta que descubrimos que tampoco teníamos mucho rédito con esto, hasta que en el año 2015 el doctor Fuster publica el mito de la placa vulnerable. Y quería saber esto, la opinión de Gastón, que es tan entendido. Hola Miguel, muchas gracias por la pregunta. Sí, mira, yo fui un enorme defensor de la placa vulnerable y enamorado del tema, y la verdad que es algo fascinante. Desde el vamos, o sea, incluso desde un punto de vista histopatológico, es fascinante ver las muestras como uno lo ve, ¿no? Como hemos visto con el doctor Milei, incluso en lactantes, o sea, de madres fumadoras, la teromatosis se desarrolla en una etapa muy temprana y desarrolla ciertas características que se ven y son fascinantes. Lo que hemos aprendido, a pesar de toda la información de la tomografía, es que realmente son demasiado frecuentes para empezar. Y se rompen demasiado. O sea, todos nosotros, si es que no se nos rompió una placa ya, seguramente se nos va a romper, a los que estamos en este mismo Zoom. Es realmente muy frecuente. Los pacientes con angina estable, para que te des cuenta, el 30% tienen placas rotas previas y nunca tuvieron un evento. Entonces es muy impredecible la historia natural de la enfermedad. Esto nos ha llevado, es todo un viaje, ¿no? que comparto con vos, que nos vamos aprendiendo en el camino y nos va llevando ahora al paciente vulnerable más que a la placa vulnerable. Yo creo que hay dos campos nuevos que se abren de manera muy robusta, que es el campo de la inflamación, con el tema de la grasa epicárdica, no solo como parámetro de inflamación sistémica, ni lo mencioné, pero también el tema de la grasa periaórtica tiene un valor pronóstico muy importante, sino la grasa perivascular como factor de inflamación local. Y el otro campo que se abre con mucha fuerza es el campo hemodinámico con el FFR, con la dinámica computacional de fluidos, en realidad, que quizá más interesante que el FFR, yo creo que lo que se va a venir con mucha fuerza es lo que es el estado sólido, o sea, el movimiento de la placa en sí, y el estrés axial de la placa, que creo que estaremos, aparte, no nos olvidemos que estas son herramientas que en muy poco tiempo las vamos a tener disponibles todos. O sea, esto, el tiempo de Hardflow y de las licencias muy estrictas tiene fecha de vencimiento, y esto es algo, todas estas tecnologías que estamos hablando que parece ciencia ficción, lo lindo que tiene todo esto que estoy hablando es que no requiere gran hardware, es todo software. Entonces ustedes con el mismo tomógrafo que tienen, quizá de un tomógrafo de 64 filas común y corriente hoy en día, van a poder hacer absolutamente todo. No van a necesitar el mejor tomógrafo del mundo para hacer todo esto. Así que, bueno, es sumamente interesante y me hago las mismas preguntas que vos. Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, Gastón. Para seguir con la lista de panelistas que están pidiendo la palabra, está el doctor Carlos Ingenio. Les voy pidiendo a todos que tanto en la respuesta como en la pregunta o comentario seamos concretos para poder dar todos una ronda de preguntas y respuestas. No te estamos escuchando, Carlos. Podemos pasar mientras Carlos retoma el audio. Ahora bien. Ahora sí, Carlos. Ahora está perfecto. Gracias. Ahí estamos bien. Bueno. Primero felicitar las exposiciones excelentes. Muy brevemente, dado el tiempo, una pregunta, comentario para Mariano respecto al ataque cerebrovascular. Él hizo mención y mostró imágenes muy claras de algunas de las que posiblemente pudieran estar vinculadas a esto, que es lo que él diría si hay algún punto de corte en la cantidad de calcio que podríamos ver tanto en el anillo, en las valvas, en la aorta ascendente. Esto por un lado. El segundo sería un pequeño comentario para Roxana. Ambas dos preguntas están medio sesgadas por el lugar de trabajo seguramente, pero cada vez vemos más el Takotsubo, y esta es una enfermedad casi exclusivamente femenina. A ver qué quisiera ella aportar al respecto desde el punto de vista imagenológico o fisiopatológico, que estuvo hablando bastante. Dejo a los dos relatores para algún comentario al respecto. Y los felicito a ambos y al resto del grupo. Gracias, Carlos. Un gusto saludarte y gracias por la pregunta. Siendo muy concreto, en cuanto a la aorta, la descripción de mayor riesgo siempre de los trabajos, tanto en cirugía cardíaca como en intervencionismo, es la presencia de placa blanda, más que cálcica, protruyente hacia la luz o con componente móvil, que lo conocemos en ecografía como debris. Es muy difícil definir debris en tomografía porque la movilidad de la placa es muy difícil de evaluar en tomografía, por más que tengamos todo el ciclo cardíaco. Eso se ve muy bien con ecografía, que tiene alta resolución temporal, pero cuando vemos una placa blanda o con un componente de ulceración y que tiene una proyección hacia la luz de más de 4 milímetros, esas son las placas que en intervenciones percutáneas y quirúrgicas tienen el mayor riesgo de evento cerebrovascular. Y en lo que respecta al landing zone, cuanto mayor es el grado de calcificación, lo que pasa es que la calcificación es inherente a esta patología, mayor es el riesgo que un debris cálcico se desprenda y haga un evento cerebrovascular, aunque en general lo que está descrito es que muchos de estos son silentes. Cuando se han hecho estudios de resonancia en pacientes, por ejemplo, sometidos a procedimientos de valvuloplastia, se ha visto un porcentaje muy alto de evento nuevo silente, porque son muy pequeños microémbolos que se desprenden a veces a zonas que no tienen manifestación clínica. Pero bueno, no sé si responde un poco eso a tu pregunta. Grado de calcificación, por un lado, del plano mitroaórtico y por otro lado, placa blanda protruyente en la luz. Sí, Mariano, sí, gracias. Gracias, Carlos. Sí, gracias, Carlos, por la pregunta. Yo me dediqué a la parte crónica, pero sin ninguna duda en el Takotsubo, digamos que es el ejemplo en agudo del daño microvascular, ¿sí? En ausencia de enfermedad coronaria epicárdica. Todos sabemos que es reversible y que cuando muchas veces nos hablan de isquemia, solamente pensábamos en la fisiopatología tradicional de la enfermedad focal y segmentaria, y sin ninguna duda el Takotsubo es el típico ejemplo en la mujer del daño microvascular reversible. Bueno, Bárbara. Quisiera invitar a la doctora Agustina Cianslepore y a continuación al doctor Mario Fernández a que se hagan su pregunta, y luego de esto lo invito al doctor Pérez de Arenaza si quiere hacer el cierre de la sesión, ya que estamos pasados del tiempo por lo interesante que fueron las presentaciones y detalladas. Doctora Agustina. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. No, me quedé pensando en la última parte que por ahí no. El tema de las oclusiones totales y la utilidad de la tomografía multislice, ¿no? Qué interesante esto de quizás el porcentaje de éxito, cuánto puede ayudar al éxito la visualización del tipo de obstrucción, la longitud,
encontrar, digamos, por dónde va la obstrucción, y no sé qué tanto en nuestro centro, yo trabajo en el cardiovascular, se usa, pero no es algo de moneda corriente. No sé si en el resto de los centros ustedes usan la tomografía como una herramienta más a la hora de decidir realizar un UCT, o simplemente ante casos complicados. Por mi parte, es una herramienta sí fundamental para encarar una oclusión total crónica. Y en ese sentido, porque hay una disrelación para mí muchas veces entre la angiografía y la tomografía, porque muchas veces la angiografía te puede dar una visión como pésima de lo que puede ser la oclusión, y la tomografía te da una información que te dice exactamente la longitud y te da una visión como más optimista. En ese sentido, por ahí una pregunta sería si han hecho los que hacen tomografía referente a oclusión total crónica, si han hecho una correlación con angiografía, y si ven si hay una relación, y se podría hacer. Nosotros usamos el score japonés de oclusiones totales crónicas, quizá merezca hacer un score tomográfico de oclusiones totales crónicas para ver y correlacionar los dos métodos, angiográfico y tomografía. Pero para mí es fundamental la tomografía previa. Simplemente un comentario, doctora Agustina. El doctor García no está conectado por razones de que estaba volando y no podía estar para responder, pero su centro es uno de los mayores contribuyentes al registro de obstrucción total crónica latinoamericano, y tal como dijo el doctor Alexandre Cuadros recién, que es también codirector de ese registro, la tasa de utilización de tomografía multi-slice para la planificación sigue siendo muy baja. Quizás debería ser mayor. Yo creo que es un método subutilizado, y hace un par de años, bastantes años atrás, también hicimos una correlación de longitud, el STORM, o sea, el tipo de cómo inicia la oclusión, cómo termina el porcentaje de calcificación intraluminal, y la verdad que resultó ser un método muy útil, como nos comentó el doctor, en cuanto a predictor de éxito, o directamente ni probar para intentar abrir, ¿no?, la lesión. Correcto. Mario, vos estabas por hacer un comentario, una pregunta, así que adelante. Sí, gracias, Aníbal. Una pregunta muy cortita y está dirigida a Gastón, que no tiene que ver con lo clásico que estamos hablando, sino más bien con el COVID, que me llama mucho tengo mucha curiosidad en ese tema, y tiene relación con la inflamación, ¿no? Esta línea de detectar inflamación coronaria. No sé si, Gastón, si has tenido oportunidad de hacer tomografía coronaria en pacientes COVID o post-COVID. Y si lo has hecho, ¿has podido notar algún patrón distinto de la inflamación coronaria aterosclerótica? ¿Qué tal, Mario? Gracias por la pregunta, es un tema interesantísimo. Mirá, para ser honesto, tuvimos muchísimos pedidos más que de tomografía de resonancia post-COVID. En la mayoría de los casos, la verdad que son normales los estudios. Algún que otro caso se da algún hallazgo totalmente inespecífico. Algún caso, en realidad lo que tuvieron los pacientes son infartos no reconocidos, interpretados como una miocarditis, y en realidad eran infartos. Y lo que sí te digo que hemos hecho, y espero poder publicarlo muy pronto, hicimos una colaboración con unos centros de Italia, justamente para evaluar la inflamación epicárdica en pacientes con COVID, con 2 centros italianos. Esto está en vías de publicación, en tomografía de tórax convencional, digamos, donde sí vemos que hay una inflamación epicárdica en los pacientes con COVID comparado con el grupo control. Que eso tenga un impacto pronóstico no lo pudimos demostrar, o en realidad no lo exploramos en detalle, pero claramente hay una inflamación epicárdica que algunas veces repercute en el miocardio. Para mí, mi percepción es que más que miocarditis, lo que vemos en el COVID es infarto, básicamente. Infartos o microinfartos. Bueno, por eso te quería preguntar si a nivel coronario habías visto vos o gente que hace el trabajo tuyo, había notado alguna diferencia de patrones. No, la verdad que no. Sí hemos visto infartos en múltiples territorios, que la verdad muy llamativo. Hemos visto pacientes con infarto coronario, simultáneo infarto esplénico, ACV, por todos lados, o sea, cosas inexplicables hemos visto. Claro. Creo que el año todo lo que estamos acá hemos visto cosas inexplicables.
Eso es lo que más te podría decir, de infartos simultáneos en múltiples territorios. Gracias, Gastón. Y estamos pasados, por más que sería apasionante seguir discutiendo de esto, más de 15 minutos de nuestra sesión. Por eso quiero invitar, así como yo hice la presentación de la sesión, a mi coequiper, el doctor Diego Pérez de Arenaza, para que cierre esta sesión. No, agradecerles a todos, la verdad que excelentes presentaciones todas, mucha tecnología, muchas novedades. Yo creo que hoy nos llevamos varios cambios de paradigma y la tecnología y las imágenes van a seguir modificando nuestra forma de pensar. Agradecerles a todos, invitarlos a Solasi, que continúa hoy y continúa mañana, y a seguir aprendiendo más de cardiología. Muchas gracias a todos. Saludos a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.